Buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este espacio cultural José Hinojo. Estaba pensando hoy la suerte que tenemos en Prado del Rey de tener esta actividad cultural tan grande que hasta solapamos los actos, no damos abasto a poner horarios para uno para otro. Y bueno, yo creo que eso nos llena de orgullo a todos, porque es un trabajo de una comunidad, es un trabajo de las asociaciones, es un trabajo de los colegios, del instituto. Aquí se está trabajando muy fuerte por la cultura, pero estamos trabajando todos. La semana pasada estábamos aquí con la Asociación Cultural Estudio Tusitano. También estaba este salón lleno y hoy estamos, y es muy bonito decirlo, para presentar un libro, La Sociedad de la Cultura por Biblioteca Pública, Prado del Rey 1917-1936, que creo que era un libro necesario para poner en su lugar pues la historia de esa sociedad de la cultura. Sobre ella se habló en el noticiero, se dieron algunos apuntes en los boletines históricos, pero creo que este libro era bastante necesario para conocer a fondo pues algo que también fue un punto de actividad, un punto de cultura, un punto de encuentro en aquella época. Por ello, pues bueno, no tengo más que felicitar a Francisco Pozo Polé, que la verdad que es que no hace falta presentación, es un autor prolífico. Bueno, tiene tanto libro y es tan diverso y es, como siempre digo, renacentista para mí, porque da todos los palos y todo lo hace bien. Y por supuesto al Ateneo Cultural Almajat, pues que también es un hervidero de cultura, donde me decía Miguel que han hecho muchísimos actos para promover lo que es esa actividad. Y darle también las gracias, por supuesto, a Diputación, Mancomunidad de Municipios, porque, bueno, gracias al programa de la recuperación de memoria histórica, pues estamos conociendo parte de nuestra historia. Entonces, nada, daros las gracias por estar aquí, es un placer, seguro que seguimos haciendo este tipo de actividades. Porque vamos, más que nada porque yo es que más de todo me tienen otro libro aquí, tengo unos otros, vamos. Esto no pasa. Así que nada, os dejo con Miguel Ángel Rincón, presidente del Ateneo Cultural, daros las gracias y felicitaros ya en este año que está terminando, en el 10º aniversario, y seguro que son por lo menos otros 10 más como mínimo. Venga, pues les dejo con Miguel Ángel Rincón. Bueno, bienvenidos a este acto que organiza el Ateneo Cultural Almajat. Un acto que para nosotras es muy importante, quizás sea uno de los más importantes que haya organizado este Ateneo, porque de alguna manera nos sentimos deudores de aquellas personas que hace tantos años intentaron que Prado del Rey fuera uno de los, si no el que más, uno de los pueblos más cultos de la Sierra de Cádiz, incluso de la provincia. Hablo evidentemente de la Sociedad de la Cultura por Biblioteca Pública, de la cual, bueno, pues ahora Curro nos va a hablar y nos va a explicar un poco de qué va el libro. Pero antes me gustaría, bueno, como ya conocéis, este año, 2024, ha sido el año del aniversario, ¿no?, del Ateneo Cultural Almajat. Llevamos 10 años. Y le decía antes a Isabel que el otro día, hablando con un compañero del Ateneo de Trebujena, que es un Ateneo que tiene mucha enjundia, son muchos y demás, hablando le comentaba que aquí hemos hecho entre pitos y flautas unos 30 actos organizados, hemos participado y no se lo creía, decía que eso era una barbaridad para un pueblo de unos 6.000 habitantes como Prado del Rey, y que ellos no llegaban ni a la mitad. Y entonces le dije a nuestro compañero, a Fernando concretamente, que me recordara todos los actos que habíamos hecho. Y me he dado cuenta, lo iba a decir, pero me he dado cuenta que son cerca de 30 actos, ¿no? Desde que inauguramos la sede en enero precisamente, hace ahora casi un año, el 19 de enero,
inauguramos la sede cedida por el Ayuntamiento en el polígono industrial. Y no lo digo en broma, es que estamos en el polígono industrial. He visto risas por ahí. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque toda esta labor que estamos sembrando, tanto en edición de libros, en presentación de libros, ya hay gente que viene a nosotros a que le presentemos su libro. Y bueno, tenemos una lista bastante larga, ¿no? Pero claro, siempre queremos gente cercana, ¿no? Como Salva, por ejemplo, Román, que es de Grazalema, pero está con nosotros en el Ateneo desde ya varios años. Ha publicado su libro Donde nacen las piedras, que está funcionando estupendamente, creo que va por la 3ª edición. Es el bestseller de la Ateneo. Y bueno, pues ya os digo, hemos hecho de todo, hemos hecho hasta de presentadores de Noches de Sol, que hemos traído por todas las asociaciones de la Noche de Sol, un trabajo bastante arduo. Y bueno, no sé, organizamos el coloquio también con la asociación Delta, para un poco hablar de la problemática del colectivo LGTBI+. Estamos también colaborando con la Asociación contra el Cáncer en un club de lectura. En fin, son muchas cosas que os podría decir, pero que seguramente, bueno, si habéis venido y lo habéis visto, no hace falta que lo comente. Quiero darle las gracias también a la Delegación de Cultura, que siempre está dispuesta a nuestras locuras. También a la Agrupación Cultural Belimora, que bueno, nos deja su espacio para hacer también, bueno, debates, conferencias y más, y nunca nos dice que no. Y bueno, concluimos este 2024, estoy pensando ya en el próximo aniversario, tan especial para el Ateneo, con el libro de don Francisco, decíamos el otro día, don Francisco Pozo Poley, perdón. Y bueno, he escrito aquí algo, porque he tenido el honor también de ser el prologuista del libro. Y bueno, nuestra apuesta por la recuperación de la memoria histórica cultural, que escribí un artículo sobre esto y mucha gente se cree que hablar de la memoria histórica es reabrir algún tipo de herida, ¿no? Y esto es totalmente lo contrario, ¿no? Es buscar la cicatriz, ¿no? Para cerrar esas heridas que nunca se han podido de alguna manera cerrar. Decía que nuestra apuesta por la recuperación de la memoria histórica y cultural de nuestro pueblo nos ha hecho editar este libro, en el que nuestro compañero Francisco Pozo Poley hace un recorrido cronológico a partir de las actas que aún se conservan de las asambleas ordinarias y extraordinarias celebradas por la Sociedad de la Cultura. Apoyado también por el relato histórico de otros hechos ajenos a la actividad cultural que rodearon a la sociedad y que no se pueden obviar si queremos poner en contexto y conocer la historia completa en su complejidad. Es decir, la verdad objetiva de lo que ocurrió. La historia de la sociedad, la cultura, es la historia de un pueblo que quiso ser culto a pesar de todas las adversidades del tiempo que le tocó vivir. Nuestro pueblo, durante casi 20 años, consiguió ser un faro cultural que iluminó toda la comarca. Por ello debemos sentir un tremendo orgullo por aquel proyecto que nació lleno de ilusión y acabó, lamentablemente, de la peor forma posible. Y bueno, ahora me tocaría un poco presentar a nuestro compañero, a nuestro amigo Curro Pozo Poley, pero presentar a Curro es casi imposible porque es una persona está metida en 1000 asociaciones, publica libros que se venden por todos lados, bueno, es un autor muy reconocido. Yo cuando iba a recitar o presentar libros siempre iba sobre sus huellas, porque todo el mundo me recordaba: ¿tú conoces a Paco Pozo? La gente lo llamaba Paco, Francisco, claro, yo lo conocí por Curro, hasta que no me explicaban el apellido. Y era un orgullo ir por ahí, representar a Prado del Rey, representar al poeta, ¿no?, del Prado del Rey, que es Curro. Así que bueno, lo conocéis todo y cuando él quiera, pues que os hable un poco de lo que significa la cultura, la sociedad de la cultura para este pueblo. Aunque hayan pasado tantos años, somos muchos los familiares de aquellas personas que intentaron arrojar luz en la oscuridad de un tiempo que esperemos no se repita nunca. Así que os dejo con Curro.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por acompañarme en esta tarde tan importante para mí. Y aunque no sea un libro de poemas, es un trabajo que llevo más de 30 años liado con él, que no pensaba publicarlo todavía. La verdad es que yo tenía todos estos documentos guardados, iba dando forma, pero sin pensar que lo fuéramos a publicar tan pronto. Mi agradecimiento a Isabel Blanco, teniente alcalde y concejal de Cultura, por apoyarme siempre, apoyar también al Ateneo y por cedernos el espacio que he cedido. Y a mi compañero y amigo Miguel Ángel por haber tenido la idea de publicar este libro. Yo escribí un artículo en el 2018 en el Boletín de los Lusitanos con los documentos que tenía en aquel tiempo y publiqué un artículo de unas 80 o 90 páginas con algunas fotografías. Y yo llevaba muchos años, hace más de 30 años, concretamente en 1990, es cuando yo tengo la primera noticia sobre la Sociedad de la Cultura. Ya mi familia, mi madre me había hablado cuando era un niño, pero muy poquita cosa, con mucho miedo apenas. Y los mayores, ya lo leeréis en el libro, si había escuchado que hubo una asociación cultural que hizo la primera biblioteca, que tenía un teatro, pero que luego desapareció, lo que siempre hemos conocido, un poco como una nebulosa, sin decirnos casi nada. Entonces en el 90 leí un artículo de nuestro conferenciante de la semana pasada, Fernando Sigler, que decía el proceso judicial al autor intelectual de los sucesos del 34, el alcalde, el secretario del Ayuntamiento del Bosque, Santiago Pérez y Fernández de Castro. A mí aquello me impactó, como el autor intelectual de todo aquel movimiento donde se quemó la iglesia, el juzgado, el ayuntamiento. Eso me picó un poco, lo que yo había conocido, y eso fue lo que me picó un poco la curiosidad por aquel. Yo siempre he sido un lector y todo el mundo que me conoce sabe que mi pasión es la poesía, la literatura y la historia. Entonces al año siguiente el mismo noticiero platense, al cual aprovecho para felicitarle, que bebió también mucho de esa fuente, tanto en este libro como en otros que hemos hecho. Entonces al año siguiente, en el 91, José Chacón Sánchez publica un artículo que se llamaba Desagravio, dedicado a Frasquito Gutiérrez, el creador junto a Juanito Martín Gutiérrez de la Sociedad Cultural. Fueron los dos personajes que le dan un cuerpo, que impulsan esta asociación. Entonces aquel artículo que tenía unas 4 o 5 páginas, José Chacón Sánchez en el 91, que también estábamos un poco regular, incluso el noticiero no éramos amigos a lo mejor de meterse en temas políticos. Aquí tenemos a nuestro compañero Francisco López Rubio. Sin embargo, aquel artículo se publica en desagravio a Frasquito Gutiérrez, que fue uno de los 3 miembros del Comité Revolucionario. Así está documentado y así está declarado. Entonces aquello sí que me llamó la atención. José Chacón Sánchez defendía toda la trayectoria de Frasquito Gutiérrez y lo decía al final de su artículo, que cualquier ser humano en un momento dado puede tener un gran error o un borrón, y eso fue lo que le pasó a él, que se le fue de las manos aquel movimiento, se volvió un poco anarquista en los últimos momentos y pasó todo lo que pasó, para contar un poco por lo alto. Porque este libro no va contra nadie. Este libro quiero que sea un libro de recuerdo, de homenaje principalmente a todos aquellos que fueron más de 500 socios los que tuvo la Sociedad de la Cultura. Entre ellos hubo más de 100 de derecha y de ultraderecha, porque muchos de aquellos socios luego fueron falangistas. Entonces no era una asociación solamente de izquierda, como lo vendieron durante un tiempo. Así que este libro no va contra nadie. Este libro va en recuerdo y en homenaje a todos aquellos hombres y mujeres, que también hubo muchas, aunque socias solamente hubo 7, pero estaban detrás de sus maridos y detrás de sus hijos o de sus padres, apoyando para que se fundara la primera biblioteca de Prado del Rey, concretamente en 1918, y que la gente que no tenía acceso a los libros, a la cultura, pudiera aprender por lo menos a leer. Entonces, esto no va contra nadie. Esto es un libro que va para recordar a todas aquellas personas que tanto lucharon. En este libro, que yo ya te digo, no pensaba publicar todavía porque quería tener más documentación, pues yo no nombro a ninguno de los culpables ni de un lado ni del otro, o los posibles culpables. Solamente lo que está más documentado, que son los 3 miembros del Comité Revolucionario, el alcalde de aquel tiempo, que tuvo también mucho que ver, y poco más. No se dan más nombres. No se dan porque en un futuro, lo digo en el libro, más pronto que tarde, habrá que hacer un gran libro de la historia de los reyes de ese movimiento. Por lo menos del año 20 al 50, no al 36, sino por lo menos hasta el 50. ¿Vale? Entonces yo me traigo unos apuntes porque no quería que se me olvidara nada. Vamos a ir comentando un poco para que tengamos un poco de idea
cómo nace aquel movimiento cultural y cuándo nace, en un pueblo totalmente aislado y sin apenas comunicación. Este trabajo de investigación, recogido en el libro que hoy os presento, está enmarcado dentro del proyecto Recuperando la Memoria Histórica y Democrática de Prado del Rey, adscrito al proyecto Memoria Histórica y Democrática de la Sierra de Cádiz, según convenio de colaboración entre la Mancomunidad de Municipios Sierra de Cádiz y la Diputación Provincial de Cádiz, a los que agradecemos esta apuesta por dar a conocer aquel periodo tan triste de nuestra historia. Aprovecho para excusar la presencia de nuestra alcaldesa y diputada de Cultura, Vanessa Beltrán, que tenía un asunto familiar, no nos ha podido acompañar, así que yo la excuso y le agradezco también el detalle. Con esta publicación queremos recordar y homenajear a aquellos hombres y mujeres que pusieron en marcha y mantuvieron durante más de 18 años la Sociedad La Cultura Pro Biblioteca Pública, que ese era su nombre definitivo. Así como también recuperar del olvido parte del gran legado documental y cultural que nos dejó y que una mayoría de los habitantes de nuestro pueblo desconoce por completo. Esa ha sido también una de las grandes razones de publicar este libro ya, no más adelante, sino ahora mismo estamos viendo también los tiempos, como bien ha hecho Miguel Ángel, que es más necesario que nunca recordar de dónde venimos y cómo somos. Entonces, lo que es el movimiento cultural nace a través principalmente de Juan Martín Gutiérrez, Juanito Martín, que se va a Argentina siendo jovencito, 16 o 17 años, allí termina su título de farmacia y empieza con el noticiero de la Sierra en 1917, empieza él a mandar artículos para acá, para Prado del Rey. Es una forma de conectar Prado del Rey con Argentina, principalmente con Buenos Aires. Este periódico se llamaba Noticiero de la Sierra, aquí vemos Buenos Aires, a la comunidad de Prado del Rey, desde aquí también a Buenos Aires. No podemos escribir o hablar sobre la historia de Prado del Rey en los principios años del siglo XX sin tener en cuenta el gran protagonismo que tuvo aquella asociación en la vida de esta localidad y lo que ella vino a suponer para sus integrantes en este pequeño pueblo que por aquellos años estaba muy aislado en sus comunicaciones y con una gran tasa de analfabetismo, tanto en niños como en mayores. Las inquietudes por aprender y difundir la cultura de aquel grupo de hombres y también algunas mujeres, en su mayoría humildes, hizo que lo que en un principio parecía una utopía, a fuerza de trabajo y de empeño, se convirtió en una hermosa realidad. Su lema era la instrucción y la educación base de la felicidad humana. Esta pequeña frase encierra un mundo entero. Y esto es lo que a ellos les llevaba. Este es el personaje principal, Juanito Martín Gutiérrez, que en este último boletín publicado por los Occitanos, al cual agradezco también la asistencia de nuestro presidente y nuestro socio más veterano, Antonio Blanco también. Pues Juanito Martín Gutiérrez, que era tío de Catalina Martín y hermano de Florentina, la madre de Pepe que nos acompaña, Pepe Mariscal Martín. Juan Martín se va allí, termina su carrera de estudiar de farmacia y él se desplaza desde Buenos Aires a la Patagonia, a un pueblo llamado Teca, en la provincia de Chubut. Desde allí va mandando correspondencia. Teca está a 1800 kilómetros de Buenos Aires. Imagináis, en el 1918, 20 y tanto, lo que este hombre tuvo que recorrer para llegar allí. Bien, pues este era un hombre muy culto. Desde allí empieza, a través del periódico, a decirle a esta gente que estaban mandando. Ellos habían empezado ya a mandar dinero desde Argentina. La parte que está aquí, la foto de la izquierda, son los miembros que estaban en la Junta Directiva en 1922. Esto funda en 1917, él es presidente, primero funda un club que se llama Hijos de la Provincia, Hijos de Prado del Rey en Buenos Aires, y luego ya, para abarcar toda la sierra y parte de Cádiz, pues se funda Hijos de la Provincia de Cádiz en Argentina, en Buenos Aires, y ahí ya se recogen todos los... Este grupo que había muchos de varios pueblos de la sierra, pues lo vuelven a elegir el presidente. Y a la izquierda está el doctor Rafael Morella Alonso, a la derecha está Francisco Gutiérrez Oñate, que fue Francisco Gutiérrez, que es el principal valedor junto a Juanito Martín. Abajo está Hilario, que fue alcalde y fue el director de la banda de música, fue miembro también de la primera reunión que se hizo en 1917. Y a la derecha está, el nombre que no me acuerdo ahora, Juan Furiano Ruiz, que fue también de los primeros fundadores y además fue el que llevó el grupo de teatro. Era
el alma mater un poco del grupo de teatro, que luego hablaremos un poco más adelante. Aquella asociación cultural que llegó a tener más de 500 socios inauguró un nuevo tiempo de esperanza y libertad en Prado del Rey, que desgraciadamente quedó sepultado para siempre por el golpe de Estado del general Franco perpetrado el 18 de julio de 1936, a que le siguió una cruenta guerra civil y una larga dictadura. A la inmensa mayoría de aquellos hombres y mujeres que nada tuvieron que ver con los sucesos del 34, ni tampoco con el 36, que se volvió a destruir las imágenes de la iglesia, va dedicado a este libro, y especialmente va dedicado a mi abuelo, Manuel Pole y Tamayo, padre de mi madre, y a mi madre, Felisa Pole. Cuando tengáis el libro ya veréis un poco por qué va dedicado. Este es un tema que yo nunca había querido tratar hasta ahora. De hecho, en el artículo que publicamos en el boletín, en el 2018, yo no aludí para nada a mi familia. Pero si escribía este libro sobre aquel movimiento cultural, mi abuelo era socio, el hermano de mi madre, Manuel Pole, que era comunista, también era socio, un hermano de mi padre, también comunista, también era socio. A raíz de todo esto, se ven involucrados en el movimiento, en las acusaciones del 34, y luego nada más que pasa algo pensado, pasan a ser prisioneros en campos de concentración. Entonces yo no puedo hablar de la Sociedad de la Cultura, la guerra civil y la represión, sin nombrar la parte de mi familia que tanto padeció por aquello también. No quiero ponerme triste, quiero que contemos un poco la verdad, porque lo cuento y que cuando hablo con conocimiento de causa. También el hermano de mi abuelo, que veo aquí a una de sus nietas, fue asesinado también. José Pole y Tamayo, hermano de mi abuelo, que era concejal y era un hombre muy culto y muy vinculado desde su inicio a la Sociedad de la Cultura. Entonces esto es un homenaje, no va contra nadie, es un homenaje en recuerdo a todos aquellos hombres y mujeres que tanto lucharon. Aquí tenemos la primera reunión, la biblioteca se inaugura el 12 de mayo de 1918, la primera reunión tiene en noviembre del 17 y a los 7 o 8 meses ellos empiezan a mantenerlo, a intentar presionar de que el dinero que han mandado, que aquí no se había fundado nada ni se había hecho nada con el dinero. Entonces se funda la biblioteca, se inaugura en la calle que ahora se llama Teniente Trujillo número 5, una casa pequeñita, allí con la primera biblioteca, pero aquellos se quedan muy chicos. Empezaron a hacerse socios, a mandar libros de Argentina y a donar libros desde aquí y los estamentos oficiales también, y ya se queda que no caben allí, ni caben los socios ni caben los libros. Y cuando, más adelante hablaré, cuando alquilan primero el edificio, que ahora está ocupado por el Salón de Pleno y la Oficina de Turismo, y más tarde lo compran. Estos dos carteles son la reunión que tienen ellos el 12 de mayo del 19 con motivo del primer aniversario y cambio de directiva. La directiva que funda la biblioteca en el 18, hay un par de miembros que empiezan a tirar un poco para atrás, que no creían mucho en el proyecto. La casa se había quedado muy chica, ellos pensaban, porque también tenía mucha gente en contra, gente que no quería que la biblioteca estuviera en el centro, que estuviera por las afueras. Y si no había más remedio que aceptarla, que fuera por fuera. De hecho está escrito y documentado que están en varios sitios de alquilar hasta que consiguen, porque uno de los socios, que era también presidente del casino en aquel tiempo, era dueño del edificio y lo convence para que le venda el edificio. Y le vende el edificio. Se lo vende en contra de una serie de señoras del pueblo que no querían, y mucho menos que se pusieran allí. Entonces aquí está una citación que hay, todo esto viene en el libro, todo lo que vamos a ver aquí viene aquí en el libro, es un poco para que conozcáis un poco lo que nos vamos a encontrar y si lo podemos vender, pues tú dices que la burra es mala, a ver si la va a vender. Quiero también poner el antecedente que yo no soy investigador, no soy historiador como otros compañeros que sí lo son. Yo soy un aficionado a la poesía y a la historia. Es verdad que llevo más de 30 años, 30 y tanto, 40, que empezó a gustarme y a motivarme la historia de mi pueblo y ella ando. Y además me lanzo con traer más cosas en los próximos años. Ahora que me he jubilado, este año he podido presentar 2 libros. El libro de flamenco que está volando por él y este. Pero ya tengo uno para la Semana de la Romería, que va a hablar de los 70 años de romería. ¿Y qué? Vamos, no me he jubilado. Más vale que sigas trabajando, que por cierto no puede estar aquí hoy. No podía estar. Más vale que te hubiera jubilado, que tantos días atrás la puerta delante del ordenador. Yo tengo el ordenador con un mueble para que no se vea, lo abro y al abrir mi puerta de mi casa de entrada, pues yo sí, claro, estamos detrás ya entra, ¿sabes? Y allí está el tío. Mira, qué bien, pues vamos a hacerlo, que no le. Voy a dar ligerito, era un poco ponerlo de antecedentes. Esta es la convocatoria para hacer los primeros estatutos. Los primeros estatutos de los que tenemos historia en Prado del Rey, antes de que se hicieran los del casino Belimora, fueron estos.
Más adelante lo renuevan, esto era en los primeros estatutos, y se hacen una especie de reglamento interno. Luego ya lo aprueba el gobierno. Aquí está, el día 1 de agosto de 1921 era aprobado lo que he dicho, el primer reglamento de la ASA. El gobernador civil, J. Bores, es un nuevo reglamento compuesto por 52 artículos, contribuyéndose así igualmente, legalmente, como asociación y tomando el nombre oficial y definitivo de Sociedad de la Cultura Pro Biblioteca Pública. Y el lema que he dicho antes, la instrucción y la educación, base de la felicidad humana. Dicho lema figuró siempre en todos los comunicados que hicieron, en el sello que veremos más adelante, que es una de las cosas que nos ha quedado, y siempre llevaron a gala eso, en todas las comunicaciones. Aquí hay una parte de la biblioteca, ya en la Casa Nueva, se ve que está la cúpula de arriba, esto es donde mismo, está ahora mismo la oficina de turismo. En la parte derecha, las dos puertas que tenemos, esta sería la parte de abajo, que era donde estaba esta librería, que veremos, que hemos visto también el cartel, la otra foto, sigue estando allí. En el fondo de la oficina de turismo sigue estando la librería. Esta fue la primera esa. Aquí está el reglamento, que al final viene también, el libro viene publicado porque teníamos dudas si ponerlo o no ponerlo, y teníamos dudas si poner el cuadernillo que se publicó en 1934, a los 15 días de toda la quema, y hemos decidido poner tanto el reglamento como el cuadernillo, que no lo conoce casi nadie, que es un cuadernillo que luego hablaré de él, que publica el ayuntamiento, lo escribe el secretario con el visto bueno del alcalde, con lo cual ahí no hay ningún informe de Guardia Civil ni nada, es una cosa que hacen entre ellos. Pero yo pongo aquí las tres versiones, la de Fernando Romero, que también aludo mucho en el libro y él me ha facilitado varias páginas del libro, de lo que él había investigado. Pongo la versión del alcalde con el secretario, que en aquel tiempo fueron ellos, digamos, damnificados, y pongo la del juez instructor, que llevó toda la causa penal. Quiero decir que yo me he empapado 1200 folios de los consejos de guerra de todo aquello, tanto de los acusados, de los acusadores y de los instructores. Y aquí, la primera, Franquito es socio fundador, fue un bibliotecario los primeros meses, casi desde, 4 años, desde el 21, desde el 17 al 21, se funda en el 18, él es el bibliotecario del 18 al 21. Entonces, el 9 de agosto de 1921 se eligió una nueva junta directiva presidida por Francisco Gutiérrez Oñate, que desde su fundación venía ocupando el cargo de bibliotecario. Esta sería la primera de las muchas veces que Francisco Gutiérrez resultaría elegido para el cargo de presidente. Muchos años. Estuvo, a veces se cansaba, no se presentaba, salía otro, pero luego volvía él. Y esta es la primera sede, la foto que hemos visto antes, está aquí, lo que es la esquina del ayuntamiento. Esto es antes de que le hicieran una reforma. Ellos primero querían comprar la casa y como tenían dinero, en el 1921 la alquilan con opción a compra. Esta foto es del 22 porque se publicó en el boletín, que también llegaron a tener un boletín. Ellos hicieron la primera biblioteca, el primer teatro, hicieron un boletín durante 2 años y pico, además pusieron la primera radio pública de Prado del Rey que se podía escuchar. En aquel tiempo no había, en 18, 19, 20 no había radio. Había alguna familia acomodada que tenía un transistor. Pero ellos compran una gran radio con unos altavoces para que la gente en una sala pudiera escuchar las noticias de la radio y en la otra leer. La sede fue inaugurada, como por aquí, con una gran fiesta el 29 de enero de 1922. Vinieron de los pueblos cercanos, de Ubrique también, porque desde aquí se fundó la biblioteca de Ubrique, la del Bosque, la primera, una pequeña biblioteca que hubo, que aprovecho para saludar a Pili, que viene del Bosque, muchas gracias por acompañarnos. La antes de alcaldesa, ahora no es alcaldesa, pero bueno, como si lo fuera. Pues desde aquí se funda la de Ubrique, que a su vez funda la de Granzalema y Beloca, se funda la del Bosque y se funda también la de Argá. No era una biblioteca pública, era una biblioteca de socios, las primeras bibliotecas que se hacen en cada pueblo. Y aquí está la junta directiva de Juan Martín Gutiérrez, al poco tiempo del ponente de Francisco Gutiérrez, que entra en el 21, puesto al año siguiente, eran 18 meses lo que estuvo Franquito, entra esta junta directiva. El del centro es Juanito Martín Gutiérrez, que todo el mundo le decía Juanito Martín, que como he dicho fue el principal precursor en este proyecto. Luego a nivel local lo asume Francisco Gutiérrez, el que tira del carro siempre, pero desde Argentina el que mandaba dinero, libros, y el que los animaba a ellos era Francisco Gutiérrez. Al lado está Francisco Benítez, que era hermano de que escribió
lo único que se había escrito de la historia de Prado de Rey en el boletín número 5, un artículo que llevaba un poco de historia. Tenía 50 páginas y lo había escrito su hermano Federico Bonite, que en aquel tiempo era el secretario del ayuntamiento. Pues bien, esta directiva, con este presidente del medio y Francisco a su lado, le dio un gran impulso a la biblioteca, a la sociedad. Le dio una nueva visión, que había que hacer más cosas, más teatro, comprar más libros, y el plan de que formaron estos dos personajes hasta el final, aunque con esto se tuvo que ir por distintas razones, él siempre estuvo apoyando. De tal manera que incluso unos meses antes en 1936, en torno a junio por ahí, viene con su familia, que quería que conociera, él se casa en Buenos Aires, de allí se va a Teca, se casa con una argentina y tenía 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Entonces en 1936, en torno a junio por ahí, viene a Prado con vista hasta aquí un par de meses, que su familia conociera a su familia de aquí y además que pasaran la verdad en Prado del Rey. Como todo se precipita y hay el golpe de Estado el 18 de julio, pues él, que había sido uno de los más señalados de siempre y seguía mandando dinero y libros, fue uno de los primeros perseguidos. Entonces se tiene que esconder con su mujer y sus hijos durante un tiempo, hasta que, con la mala suerte que él traía los 5 billetes de ida y vuelta en un barco, pues en aquel tiempo se pierden o se los roban. Yo tengo la grabación de su hija de hace 3 años o 4, la única que vive, Fedora, una grabación de WhatsApp, que es espeluznante, y las cosas que ella me cuenta, y de eso ya tiene también el capítulo, no este libro, sino el capítulo que publicamos en Tusitana. Pues bien, este grupo de hombres, que como veréis parece que hay muchos hombres, pero es que en aquel tiempo era lo normal. Ahora también tenemos algunas fotos por ahí de los tusitanos, que también se ven muchos hombres. Bueno, para los que no lo sepan, yo tengo el alma repartida en las dos zonas de tele, no puedo evitarlo. La mitad es los tusitanos con la historia y la mitad con los poetas, escritores, pintores, fotógrafos, es decir, lo que viene. Y este también quería nombrarlo. Este hombre fue Emilio García de Haro. Aprovecho que está aquí su nieto Emilio, que nos ha cedido gran parte de esta colección a los tusitanos. A mí también me ha cedido para este libro, me lo cedió gustosamente. Le agradezco a la familia García que nos lo haya cedido. Este era Emilio García de Haro, abuelo de Emilio, de Paquito y del otro Emilio, y fue el gran cerebro económico de la Sociedad de la Cultura. Sin este hombre, que estuvo desde 1922 hasta el 36, incluso después de la quema, que luego hablaré, vuelve a salir de tesorero. Cada vez que había unas elecciones, lo nombraban a él por mayoría absoluta tesorero. Y él fue el gran cerebro de poder pagar la casa, que la casa la compra el 21 y no se termina de pagar hasta el 28. Imagínate 7 años, cuando se había acordado que a final de año del 21 o 22 la iban a pagar. Por los problemas que había económicos no se pudo pagar. Este es el teatro, para que lo vierais, luego una imagen más actual, o sea, posterior. Al principio está aquí, un doble tejado que no reunía las condiciones, le hacen una gran reforma y hay un gran cambio. Más adelante vamos a otra fotografía que es mucho más cómodo, más tipo teatro. Y aquí está la foto que hemos elegido para el cartel, que está en la sala de lectura. Así es como estaba la biblioteca en 1922. No sufrió grandes cambios, siempre estuvo así. Más adelante, el cuadro de Cervantes lo colocan aquí o lo ponen a otro lado, pero siempre estaba ahí. Este mapa que se sigue manteniendo y este se ha perdido. Aquí están los personajes principales. En el fondo, en el centro, está Francisco Gutiérrez, porque Juanito Martín ya no estaba aquí. Al lado está José Castillo Orellana, que fue el director del boletín, que también fue uno de los grandes propulsores, también asesinado en los primeros días del golpe. Aquí vemos sentado al otro hombre que está de secretario, que sea vicepresidente, y está el abuelo. El segundo, por este lado, es José Orellana Vega, el abuelo de Isabelita Blanco, que también fue un hombre importante en la cultura. Luego fue otras cosas, pero fue un hombre importante en la cultura. Fue alcalde, que también lo digo en el libro, fue el precursor de terminar la escuela de arriba, como lo llamamos, e incluso puso dinero de su propio bolsillo para terminar aquel proyecto. Este hombre siempre quería la cultura y se ven muchas fotografías porque era uno de los que estaba desde el principio hasta como socio. Aquí vemos ya el teatro reformado, ¿ves? Ya aquí vemos unas vigas decorativas, el tejado a 2 aguas, la empalizada ya con más calidad, un fondo que luego al final
la presentación lo vamos a ver, porque hicimos un gran homenaje en el 18 que hablaré al final, ¿vale? Aquí está José Castillo Orellana, que era el padre de Rubén Chacón. El padre no, el abuelo de Rubén. Sí, no, perdón. El padre de Celia. El padre de Celia de Ulises, que tenemos alguna foto por ahí, y de Liberal. Era el padre, que también, como era el director del boletín, el boletín fue una cosa que llamaba yo boletín, nosotros también lo hemos llamado lo que hacemos los tusitanos. Eso fue una revolución para el pueblo, porque primero estaba el Noticiero de Sierra 16 y 17, pero ya hacía 5 años que había desaparecido. Y el Noticiero de Sierra no era como este era un periódico eminentemente cultural, donde se recogían las conferencias, que daban cada mes una conferencia y una obra de teatro. Y cuando no, pues, se proyectaban películas de cine. Y este hombre pues, fue uno de los grandes precursores. Nunca estuvo en política, nunca fue concejal ni nada. El otro día nos decía Fernando Sigre, a la gente que puede estar aquí, que vio la conferencia, que claro, persiguieron enseguida a los que habían sido concejales, a los que habían sido interventores, pero en este caso, como veremos, además está publicado, he tenido acceso a todas las listas de socios, de los asociados, que son más de 500. De los 500, es verdad que hay unos cuantos que son concejales, pero hay muchos que no tenían nada que ver con la concejalía y que fueron perseguidos y asesinados. Y eso, pues, ya lo veremos en el libro, hay que decirlo. Este es el grupo principal de fiesta que se encargaba de hacer los bailes, de organizar las tertulias, y en el medio el hombre que hemos visto antes, que fue el precursor del teatro. Las obras de teatro las escribían la mayoría ellos mismos. Había varios señores, este que está sentado al lado, en este lado, pues también escribía muchas obras de teatro. Se han conservado unas 30 o 40 obras, los cuadernillos, los demás se han perdido. Aquí tenemos dos portadas. Tenemos el grupo principal de teatro, en el cual también estaba la hermana de mi madre, Leonor, que era muy jovencita, hay una crónica que habla de ella, y aquí estaban ellas a la derecha vestidas como para interpretar una obra de gran eso, que no es una boda, no es una, como la pista y también a las señoras cuando hacen algo de teatro, es una obra clásica y están vestidas de aquella manera. Y luego esto las pintaban ellos mismos rotulaban las portadas de la ESA. Y aquí tenemos el primer listado que se publica, hay uno a mano, pero no se recogen casi socios. Aquí ya este se publica en junio, en el boletín de junio de 1922, esto está puesto por mí, 230 socios. Con la peculiaridad o digamos, lo más interesante de esta lista de socios es que viene la profesión de cada socio. Cada socio lo que era, si era comerciante, carpintero, albañil. Luego ya dejan de poner los oficios. Aprovecho para agradecerle a Pepi de la biblioteca que nos haya facilitado toda la documentación siempre que he ido a la biblioteca. Hemos tenido las puertas abiertas por Pepi y por Montaña para volver a documentarme. Hay veces que tenía una laguna e ir otra vez a fotografiar documentos, a coger apuntes, y siempre gracias a Pepi y a la compañera hemos tenido las puertas abiertas. Pues bien, este es un documento que nos puede reflejar perfectamente los primeros 230 socios, en lo que cada uno trabajaba. Aquí está ya cuando la compran, porque el edificio primero lo adquiere en alquiler y luego lo compran, en 1923 lo compran. Yo tenía aquí unos apuntes, pero me lo voy a echar tanto. Como me lo da de memoria. Entonces aquí está el edificio, todavía en la misma foto del boletín de 1922. Y este es el acta de constitución de febrero del 23, donde se recoge el contrato de compra y venta, que también lo tenemos. El contrato de compra y venta del edificio lo tenemos. No quiero contar mucho del edificio, pues está aquí la teniente alcalde. Pero bueno, ya lo iré diciendo. Aquí tenemos primero una banda de música, en 1918-19, entre otras cosas que organiza la sociedad, organiza una banda de música y el alcalde de aquel tiempo, José Romero Mulero, pues le confisca los instrumentos. Desde el primer momento, lo tengo que decir, y así está documentado, una parte del pueblo, el alcalde, concejales de otra ideología o de derecha, se puede decir perfectamente, o digamos conservadores, no veían con buenos ojos que se hiciera una biblioteca, y mucho menos que hicieran teatro, que compraran libros que ellos llamaban revolucionarios, pornográficos, en fin, durante 3 o 4 años, hasta que el general Primo de Rivera da un golpe de estado, nombra un alcalde, luego otro alcalde, siguen sin darle los instrumentos, hasta que nombra un alcalde que había sido socio, y era todavía socio de la cultura. Una de las muestras que nos puede dar la importancia que tuvo esta sociedad es que 7 de sus socios fueron alcaldes, 7 alcaldes y 13 concejales.
Imaginaos cualquier autoridad cultural que sea capaz de sacar 7 alcaldes o 13 concejales, no la conozco, vamos. Para mí, si muy pronto somos capaces de igualarle a los que estamos trabajando, encantado. Pero para mí ahora mismo es la asociación más importante cultural, hay otras, pero cultural, para mí es la más importante. Entonces en 1925 entra un nuevo alcalde, que era socio de la cultura, que había trabajado desde el principio por la cultura, y le devuelve los instrumentos que quedaban bien, porque había muchos que ya estaban deteriorados, y nombran, tenemos también el contrato, ayer lo tiene García, por eso que veo al nieto allí, muchas gracias por venir y por facilitarnos también la información. Entonces Hilario fue también un hombre muy comprometido con la cultura, que estuvo desde el primer momento, era carpintero y desde el primer momento él junto a Francisco Gutiérrez, construyeron las librerías que hay en la oficina de turismo, antes había más, pero ahora quedan menos. Pues ellos. Y la madera, que no se me olvide, la regaló el padre de Juanito Gutiérrez, abuelo de Pepe Mariscal, regaló la madera. Él tenía un negocio de madera, de compra y venta, y regaló la madera. Pues bien, esta banda de música, que hay unos que los tenemos documentados, otros no, entonces lo hemos querido poner para no equivocarnos. Estamos trabajando todos los nombres, porque una de las cosas que queremos hacer en un futuro, este año en el boletín se va a publicar un artículo de la orquesta histórica, y en un futuro queremos publicar un gran artículo o un libro sobre todas las bandas musicales nuestras, de todos. Nos queremos que había uno o dos, esta que tenemos ahora es la sexta banda que tenemos documentada. Bien, aquí tenemos uno de los programas que hemos podido localizar, el 28, el estado de cuenta del 28 con el superávit que había. Esto para que lo tengáis un poco en cuenta, ya lo vaya a ver todo esto en el libro para que lo podáis leer. Estas son las primeras elecciones del 12 de abril de 1931, que sabéis que a los 2 días se instaura la República. Gana la izquierda a nivel nacional y aquello se formó la bola y 2 días después se proclama la República. Aquí en este caso el concejal más votado fue Manuel González de Quevedo, de una rara en su familia. Eran todos de gente acomodada, gente moderada, digamos, o conservadora, y Manuel le salió comunista, en este caso socialista. Él se presentó por el Partido Socialista y fue el candidato más votado. Eso le hace ser el primer alcalde de la República. Dura un poco porque él no pensaba ser alcalde, él no creía que iba a ser alcalde. Le gustaba mucho la cultura, pero alcalde no. Entonces lo nombran alcalde, está varios meses, dimite, porque cuando lo nombran alcalde era vicepresidente de la cultura, vicepresidente de la asociación. Lo nombran alcalde, dimite de vicepresidente, y cuando dimite de alcalde vuelve a ser otra vez vicepresidente y a los pocos meses presidente. Aquí tenemos un acto que es muy famoso, una fotografía que se publicó en el libro de Fernando Romero, al cual agradezco, aunque no ha podido venir, la información que me ha facilitado. Me ha dejado todo lo que va aquí publicado digamos, unas cartelas que van a publicar, una tabla de nombres que van a publicar, de todos los nombres, me lo ha facilitado él. Ya también se publicó en el Boletín de la Sociedad de la Cultura de 2011, y ahora pues me ha facilitado todo lo que va a originar de él, va en otro tipo de letras, para que sepamos lo que él ha escrito y lo que he escrito yo, ¿vale? Aquí tenemos en el centro principal a Francisco Gutiérrez con 2 de sus nietos, y veremos que está todo rodeado de mujeres, no de hombres, todo. Aquí eran todas mujeres, también había hombres, pero las mujeres tienen un gran protagonismo. De tal manera, que ya lo veréis en el libro también, mi madre en el 36, en los carnavales del 36, la elige, era muy guapa y cantaba muy bien, porque fuera mi madre, y la elige la banderada de la República. Cada año, para desfilar en el carnaval, la muchachita más guapa o más que cantaba bien, la elegían para llevar la bandera en todos los actos. Ese año elegían a mi madre. Cuando pasan 4 o 5 meses, pues podéis imaginar también. Luego contaremos algunas cosas más. Aquí está, lo voy a comentar para Antonio Girón, para Miguel Ángel, aunque ya lo vaya a ver en el libro claramente. En el 31, veréis que el programa de la Verdad de 1931 no pone programa de la Guía del Cambio, pone programa, los festejos que se celebrarán durante tal, y pone nombre provisional. ¿Por qué? Pues ya estaban trabajando ellos la idea, desde que sale el ayuntamiento de izquierda, con mayoría de izquierda, luego hablaremos un poco también, pues empiezan a rumorear de que el nombre de Prado del Rey, yo creo que había una pequeña confusión, pero yo se creía que Prado del Rey era por el rey Carlos III, que no tiene nada que ver. Prado del Rey era porque la dehesa donde se funda, que tiene mínimo 600 años, era del rey Carlos, se llamaba Prado del Rey. La dehesa de Prado del Rey en Málaga es donde se funda el pueblo. Y aquí tenemos una petición que hace
el comunicado de Diputación al Ayuntamiento de Prat del Rey, que dice así: el Gobierno Civil remite a informe de la Corporación expediente incoado por el Ayuntamiento de la Villa de Prat del Rey, interesando su cambio de nombre por el de Prado Libre. Esto es lo que hace recoger la petición de Prado del Rey. Ellos enseguida, la corporación hace un sello y empieza a firmar los documentos con Prado Libre. Tenemos algunos documentos sellados Prado Libre, pero realmente, como veréis en el libro, no llega a aprobarse definitivamente por el Gobierno Civil. Esto es el 5 de marzo, esto es uno de los primeros altercados que se produce en el Ayuntamiento. El 5 de marzo del 34 se producía un hecho muy grave que vendría a alterar los ánimos de muchos vecinos de Prat del Rey. El Gobierno Civil de la provincia, el Gobernador Civil de la provincia, Adolfo Silván Figueroa, cesaba al alcalde José Mesa Tirado, que era el padre de Herófilo, que había sido elegido democráticamente, y nombraba como alcalde interino al derechista José Mena Chacón, que ni siquiera había obtenido su plaza de concejal en las elecciones municipales del 31. Ahí coge, había una forma de, el gobernador tenía potestad para quitar al alcalde que fuera y nombrar que él quería. En este caso quita al alcalde y pone a José Mena Chacón, que hablaremos más adelante de él. Además, en esa misma maniobra caciquil, que así se llamó, también eran cesados los concejales de izquierda que habían sido nombrados en mayo del 33, que en mayo del 33 se celebran unas elecciones municipales, aunque en el pueblo no se celebran, pero sí se eligen concejales. Ya lo explicó Fernando Siqueira la semana pasada. Y en su lugar eran nombrados también a dedo otros 5 concejales, todos ellos del partido de derecha radical y surrista, que tomaban posesión de su cargo el 8 de marzo. Esta sería la primera maniobra del gobernador para arrebatar el gobierno municipal a la izquierda. Y así se hizo. Quitó una serie de concejales y metió otra serie de concejales interinos que nunca se habían presentado a las elecciones. Esto lo tengo que decir porque esto va en coalición o va dentro de la propia sociedad. La Sociedad de la Cultura tenía estos concejales, pertenecían todos a la Sociedad de la Cultura, aunque también eran concejales, y la propia Sociedad de la Cultura empieza a ver cómo ese proyecto cultural tan avanzado empieza a ser hostigado de alguna manera. Esto, por supuesto, no justifica todas las barbaridades que hicieron después, como luego diré. ¿Ven? Aquí este acta, que es un documento que no se conocía, sí lo publiqué en el boletín, pero Fernando Romero, cuando escribió el libro en el 2011, no lo conocía. Aquí está la maniobra que hace el secretario, este mismo secretario que luego escribe en el 34, días después de esto, escribe, o meses después de esto, escribe el padernillo. Pues aquí se ve como la maniobra cesa a los concejales anteriores, primero nombra al alcalde interino, el 12 del 7 del 34 lo nombra oficialmente, pero lo había nombrado el 5 de marzo. Y el día 12 de mayo del 34 pues cuando lo hace oficialmente, segundo teniente alcalde y primer teniente alcalde. Porque cuando él nombra a José Mena Chacón, el primer teniente alcalde y el segundo eran socialistas. Pero luego cuando los quita, pues ya los pone todos de la misma fuerza. Aquí está, ¿ven? Eso se produce el nombramiento el 8 y el 10 toma posesión. Aquí tenemos todo lo que José Mena Chacón queda alcalde y el cuadro de abajo, José Reina García, Manuel Copete, total. Estos fueron todos los concejales que nombran concejales. Esto no tiene nada que ver con lo que luego pasó. Quiero puntualizar que estos no son culpables, son que fueron concejales en aquel tiempo. Lo eligieron a Deo, lo aceptaron y ya está. ¿Vale? Aquí tenemos la maniobra la que la veáis es más grande. Luego tenemos otra que se produce después. En esta parte del acta de concejal se aprecia perfectamente como ya no queda ninguno de los elegidos democráticamente el 12 de abril del 31, completándose la maniobra con el nombramiento de los 7 concejales interinos nombrados el 6 de octubre del 34. Esto es el 6 de octubre. Recordad, ahora lo vamos a ver. El 7 de octubre, la madrugada del 7 al 8 de octubre es cuando se producen los altercados, explota todo esto y una serie de hombres meten fuego al ayuntamiento, a juzgados y a la iglesia. Pero el primer documento que llega, el 6 de octubre del 34, cesan a los 7 concejales que quedaban de izquierda y nombran a estos. De tal manera que la noche del 6 de octubre o el 7, el día del 7, hay 13 concejales en el ayuntamiento de derecha que ninguno de los 13 se había presentado a las elecciones. Esto, por supuesto, no digo que justifique, sino que era una cosa más de aquello barreno que había en aquel tiempo. Desde el 31 que está en la República, que tampoco aceptada por una parte de España, todo el mundo lo sabemos, pues aquí se denuncian unos a otros, tanto los de derecha a los de izquierda, como los de izquierda a los de derecha. De hecho, se detienen en la cárcel de aquí del ayuntamiento, unas veces entre los de derecha, otras veces entre los de izquierda. Aquello era un odio enfermizo que nunca podía terminar.
Entonces aquí, ¿no? Dándose la insólita circunstancia que la noche del 7 de octubre del 34 el ayuntamiento quedaba compuesto por 13 concejales, todos de derecha, que ninguno de ellos había sido elegido en las elecciones municipales 31. Imaginaos que de la noche a la mañana, en cuestión desde marzo a julio, o sea, a octubre, se cambia todo el ayuntamiento, nadie se ha presentado, pues ya hay 13 concejales y un alcalde que nadie lo va a votar. Entonces aquí cuando empieza aquel clima de odio y enfrentamiento entre los integrantes de las distintas fuerzas políticas desembocó en un lamentable suceso acaecido la madrugada del 7 al 8 de octubre del 34, que acabó con el patrimonio histórico, artístico y religioso de Prado del Rey, puesto que se quemó todos los documentos que habían en juzgado, que fue una barbaridad, el ayuntamiento y la iglesia, se quemó todo el archivo menos 2 o 3 libros que se salvaron, destrozaron las imágenes, quemaron las imágenes y fue una barbaridad, una barbaridad. Entonces hay que condenar la barbarie esta y luego hay que condenar lo que viene detrás, que también lo debemos hacer después. Aquí tenemos, ¿ves? Aquí ya se hace oficial, toman posesión. Estaban los del 8 de octubre y los que toman posesión el 10 de octubre. Parece que toman posesión a raíz de lo que pasa, quitan los concejales, no se quitan a raíz de la quema, se quitan 2 días antes, pero no toman posesión hasta el 10 de octubre. Con lo cual todo el mundo ha creído siempre que es que como había algunos de izquierda y los culpan de aquello, si no todos algunos, pues lo quitamos todos y ponemos esto. No, esto se puso 2 días antes. Que es verdad que no toman posesión, esto está documentado, no toman posesión hasta el 10 de octubre del 34, 2 días después de toda la quema. Aquí viene el procesamiento de Francisco Gutiérrez Oñate, la declaración de él y el procesamiento. Esto no lo vamos porque quiero que lo leáis tranquilamente. Lo he puesto porque esto es uno de los 1200 documentos que me he tenido que leer para hacer este libro. Pero quería que los que sí están declarados y ellos mismos reconocieron, estuvieron en el comité revolucionario, Francisco Gutiérrez Oñate, José Fabero Fernández y Andrés Pichaco Blanco, los 3 que formaron el comité revolucionario, que ellos pretendían, según las declaraciones que hacen ante el juez militar, instaurar la República Federal en Prado del Rey. Ese fue el nombre que ellos le dieron. Instaurar la República Federal. Aquí está, que va luego publicado en el libro, la portada del cuadernillo que publica el ayuntamiento, lo he puesto grande porque es la última página, visto bueno del alcalde José Manuel Chacón y Jaime Montero, que era el secretario. El secretario hace este cuadernillo, creo que son 7 u 8 páginas, y el alcalde es David Bueno. Esto es una versión que dan ellos, no una versión que da la Guardia Civil o da el juez instructor. Lo dan ellos, el alcalde y el secretario, que por supuesto merece todo el respeto como las otras que vienen en el libro. Y aquí está, como dije antes, yo la primera vez que escuché hablar de este hombre fue por Fernando Ciclé, en el noticiero de 1990, que puso eso, el proceso judicial al cerebro. Santiago Pérez Fernández de Castro, secretario del Ayuntamiento del Bosque, que además era el secretario sustituto de Prado del Rey y una de las personas, de las pocas personas que tenía ya del ayuntamiento. La tenía en la cara, tenía secretario, este era secretario sustituto y también la tenía. Estuvo la tarde antes, 2 días antes, el día 6, estuvo él aquí, reunió con los que luego fueron acusados, y entonces, claro, aquí esto está en un recorte del periódico donde ya se le señala a él como cabecilla. Quiero decir que aquí nunca, en 50 años, nunca se habló de este hombre. Pero el Rey jamás te digo que este hombre pudiera tener algo que ver. Siempre se nombró a Francisco Gutiérrez, a Fabero, que todo el mundo lo llamaba Fabero, y a Andrés Pichaco Blanco, que llamaba el Pito de Monte. Este es el comunicado del alcalde, 17 de noviembre del 34, anulando todos los convenios que tenía firmados con el ayuntamiento. Había una serie de convenios, entre ellos que la Hispanera, que era la habitación que ahora mismo estaría, no sé muy bien qué, la oficina técnica estaría. Donde estaba la oficina técnica, aquello lo llamaban la Hispanera del Expósito, había sido Hispanera en nuestro tiempo. Y entonces la iban arrendando para darle más fondo al teatro. El teatro que era muy chico, lo que es el Salón de Pleno ahora mismo, era muy corto. Entonces alquilaban aquella espanera y le daban hasta el fondo. Y el alcalde anterior, que claro, había sido también de la sociedad, se lo alquila por 20 años. 20 años en la espanera para que tengáis el teatro grande. Y bueno, cuando pasa todo eso, el alcalde da una orden que se rompan todos los convenios y que se le rompan el tabique, destruyen el tabique, destruyen varias cosas que tenían ellos allí y la clausura. El día 8 de octubre por la mañana se queda clausurado toda la Sociedad de Cultura y todas las asociaciones de izquierda que había en Prado del Rey, todas las de izquierda, porque consideraban que aquello era un germen que estaba causando daño en el pueblo y no se limitan a coger a los que fueran culpables, sino todas las... Aquí tenemos la reapertura, tenemos a Hilario Gutiérrez de nuevo con los sables,
alcalde. Cuando gana el Frente Popular en las elecciones de febrero del 36, gana el Frente Popular, y una de las promesas del Frente Popular era que iba a indultar a todos los prisioneros políticos, los considerados prisioneros políticos se iban a indultar. Estos de aquí, el gobierno lo acusan y lo juzgan por un tribunal militar, porque la tarde del 7 de octubre del 34 se declara el estado de guerra en Andalucía. A raíz de lo que pasa en Asturias y en Barcelona, en Cataluña, pues aquí se declara la tarde, la noche, concretamente a las 11 de la noche se declara el estado de guerra. Entonces ellos, como estaban dentro del estado de guerra, fueron juzgados por un tribunal militar. Sin embargo, luego lo indultan por un proceso de presos políticos, no militares. Y aquí tenemos la apertura de la sociedad, cuando Hilario Gutiérrez, que era alcalde, pues recibe la llave de mano del otro alcalde anterior, que había sido cesado porque no merecía ser alcalde, no había ganado, y este es el acta de lo que reciben ellos. Reciben la sociedad, el teatro destrozado, la silla rota, la instalación destrozada, en fin, no tenía más remedio que darse, se lo dan. Y abren la sociedad, en marzo del 36 se abre la sociedad, ya muy mermada, y se hacen unas nuevas elecciones, que viene también el libro, y casualmente en aquellas elecciones se vuelven a presentar todos los socios y se elige una nueva junta directiva por inmensa mayoría, la misma junta directiva que estaba en el 34. Quiere decir que si la mayoría de los socios consideraban culpables a aquellos señores, no lo iban a elegir otra vez un presidente. En este caso vuelve a salir Francisco Gutiérrez presidente, toda la directiva, y Emilio García de Haro vuelve a salir, que esté presente, y vuelve a salir de tesorero. Era un hombre moderado, que nunca tuvo nada que ver con ningún movimiento, pero que él creía en este proyecto cultural de la sociedad. ¿Qué me he dejado aquí? Este es el último, un documento muy curioso, que es la última octavilla, que ya tenía su imprenta propia, y esta es la última octavilla que publican el 13 de julio del 36. Estaba muy mermada la sociedad, pero ellos todavía seguían, incluso en la última acta, que es de junio del 36, donan una serie de libros acá, 18 de julio del 36. Quiero decir también que hubo también un gran descontento en el pueblo, porque en la velada del 36, el ayuntamiento de izquierda no estaba de acuerdo con la iglesia. Había aquí en Prado del Rey un sentimiento anticlerical, un movimiento enorme, de tal manera que en Prado del Rey en el 36 había más de 300 niños que no estaban bautizados. No estaban bautizados porque sus padres en aquel tiempo no estaban de acuerdo con la iglesia que teníamos en Prado del Rey, así de claro. No, aquí no hay ningún cura, pero bueno, así. Y entonces, de tal manera que cuando se vuelve el golpe de Estado y ganan los golpistas, porque así hay que decirlo, pues obliguen a bautizar a esos 300 niños y le ponen los nombres que a ellos les parecen. No sé, se llamaba Telemaco, Octavio, lo que sea, no, ellos le ponen lo que a ellos les parece que se tiene que llamar niño. Entonces, la única foto que se conserva el 36, del 18 de julio, es esta en la plaza, donde se ponían en aquel tiempo el tobogán, las cunitas que eran de madera, lo que se montaba en aquel tiempo. Ya estamos terminando, no quiero decir cómo vamos de tiempo. Ya vamos terminando. Un año después de acabar la guerra civil, los libros que aún quedaban en la biblioteca de la Sociedad de la Cultura fueron entregados por el alcalde José Mera Chacón a la Falange. El inventario que se hizo el 10 de mayo de 1940, antes de su entrega, el número total de libros existentes en la mermada biblioteca era de 1298, lo que significaba que faltaban 531 volúmenes, de los que estaban catalogados en el 36. ¿Qué había pasado con todos los libros que faltaban de la biblioteca? Pues según había firmado el propio alcalde José Mera Chacón, después del golpe de Estado, las nuevas autoridades restringieron la biblioteca, registraron la biblioteca y extrajeron y quemaron en las afueras del pueblo 2 carros llenos de libros comunistas y pornográficos. Esto es la declaración ante el juez de no inventar. En la imagen de la derecha se ve el escudo de la Falange, que los más mayores recordaréis que estaba a las entradas del pueblo. Este escudo estuvo hasta las 70, 71, yo me acuerdo de haberlo visto. Ya tengo unos años, pero me acuerdo perfectamente de haberlo visto. Y esta portada es el inventario de 1940, que está en la biblioteca. Lo íbamos a publicar, pero como está en tamaño folio, una letra pequeña, meterlo en el libro no se apreciaba nada. Pepi me lo pasó todo, pero no hemos podido insertarlo en el libro porque no se apreciaba. La letra era tan pequeña que era ilegible. Así que lo tenemos por si alguien está interesado.
Y aquí está lo que quedó de los libros, de aquellos que quedaron estos 600 y pico, que están en la biblioteca ahora, la nueva biblioteca cuando dio Risco Pérez. Las 3 vitrinas están cerradas al público porque son un tesoro y lo debemos de conservar. De todas formas, si alguien quiere un libro y Pepe le da su autorización, algunos están un poco deteriorados porque tienen más de 100 años. Esta es la librería, he dicho antes que la construyó Frasquito Gutiérrez y Hilario Gutiérrez. No se tocaba nada, se llamaban Gutiérrez, pero no se tocaba nada. Una de las vitrinas Feria de Turismo que fue construida por la Sociedad de Cultura, Frasquito Gutiérrez e Hilario Gutiérrez García, en el 1918. Y aquí tenemos de lo poco que nos ha quedado la librería, nos ha quedado transeres que están en la biblioteca, el espejo, el catálogo, el cuadro de Cervantes, el inventario de 1922, el libro de actas y 2 mesas. Esta es una de las dos. Una la tiene la Asociación Bibliotecaria y otra está en la entrada de la biblioteca. Y este es el edificio actual, como lo conocemos ahora, tan actual que hice la foto el día en el fin de semana de la miel. Esto quiere decir que nos queda también este edificio que sigue estando incautado por el gobierno. Pertenece a eso de la Seguridad Social. Estuvo ahí la Cámara Agraria durante muchos años, usurpó la Falange estuvo ahí hasta los años 50, tenemos el documento aquí de cuando lo cede, y después se lo ceden a la Cámara Agraria, que José Luis Maricá está muchos años allí, luego José Luis Maricá se lo volvió a ceder las llaves al delegado del gobierno que vino a recoger las llaves, y la documentación nos la cedieron a la Asociación de Gitanos, que la tenemos allí catalogándola, conservándola y por supuesto estudiándola. Eso lo ha venido muy bien porque ahí había una serie de documentos que nadie los conocía, incluso había documentos en sobre de la Seguridad Social o de la Cámara Agraria que nos creíamos que eran. Entonces, al ir mirando para catalogarlo, pues hemos visto el último libro de actas de la Sociedad de la Cultura, del 28 al 36, que vienen los años más tristes, digamos un poco más farragosos, que cuando Fernando Romero escribe el libro dice: es una lástima que el último libro de actas, el que él tenía, llegaba hasta el 28, o sea, hasta el 18, perdón, hasta el 28. Es una lástima que no se haya conservado, pues sí se ha conservado, lo hemos encontrado. Hemos encontrado fotografías y hemos encontrado muchos documentos. De tal manera que en un futuro, pues, yo lo digo en el libro, de aquí a unos años, no mucho, habrá que escribir otro gran libro donde se recoja todo. Aquí no se nombra culpable de ninguno de los dos lados. Pues no quiero que sea un libro de acusación, quiero que sea un libro de recuerdo. ¿Vale? Ya estamos terminando. Este es un gran homenaje que hicimos en el 2018 con motivo del centenario de la Sociedad de la Cultura. Nosotros nos pusimos en contacto con todos con los descendientes de los que viene la fotografía, que ya habíamos visto antes. Esta fotografía viene de la Junta Directiva y algún otro socio, y nosotros empezamos a indagar y fuimos localizando a su hijo o a su nieto. En este caso, la primera de aquí es Celia, su marido Rubén, al lado está Erófilo, que era hijo de que fue alcalde, a su lado está Emilio, nieto de Emilio García de Aro. Está Pepe Cupete, también nieto de otros protagonistas, está José, que está aquí con nosotros, nieta también de José Tamayo, está José Luis Mariscal Martín, está Librada, está Ramón Orellana, del medio no me voy, no me acuerdo ahora quién es del medio. Y luego están los jóvenes, está Marcial, que está aquí con nosotros, está el nieto también de Librada, Pozo. Está en este lado está el hijo de Salvador Rivero, que también era nieto de otros protagonistas. En el libro vienen todos los protagonistas y al lado sus nombres, los nombres de estos señores y los nombres de estos. Para que lo tengáis. Está María, que también era nieto de uno de ellos, y está de Horacio, que era bisnieto de Frasquito Gutiérrez. Y aquí está el final del libro. Esta muchacha tan guapa, como os he dicho antes, pues yo escribí este libro y hablar de esto, que ya lo leí tranquilamente, hay muchos datos, muchos documentos, pues yo se lo quería dedicar a mi abuelo. Mi abuelo era socio de la cultura, era también hombre de izquierda, su hijo Manuel Poley Dianes estuvo involucrado, estuvo acusado de la quema, aunque él dijo siempre que nunca había hecho nada, pero estuvo igual con un hermano de mi padre, Juan Pozo Rodríguez, también estuvo acusado y fue en un campo de concentración. Imaginaos que este hombre tenía a su hijo, mi madre que había sido la banderada, la hermana que estaba en el Teatro de la Cultura, y para colmo, mi madre, pues con las vueltas que da la vida, se casa con mi padre, que era falangista, era de, pues no era, sino que lo hicieron. A él le decían a mi padre, ahí viene recogiendo el libro: oh, Pepe, si no te apuntas a la falange, no te vas voluntario a la guerra, ya había aceptado la guerra, vamos a matártelo a tu padre porque tu hermano se ha ido. Mi tío se había quitado el medio, pues era comunista, y salió con la ronda para allá, para salvarse.
Hay que decir que los primeros días del golpe, más de 500 hombres se fueron de aquí, más de 500 hombres que habían estado señalados en la cultura, casi todos ellos, o en la política, se tuvieron que quitar en medio. Entonces pues yo quería este homenaje, aunque sea muy tarde, a mi madre, que también lo pasó muy mal, se casó con mi padre, para que no matara a mi abuelo, se fue voluntario, por el camino del Caracol, lo persiguieron, le dieron un tiro en el pie y lo hirieron, pero con el pie a la plaza llegó hasta Villamartín, donde se apuntó a la falange, allá a Sevilla, a un camión, a la guerra. Con 17 años faltaban 3 meses para cumplir los 18. Imagináis que esto es un tema, lo que me ha pasado a mí le ha pasado a muchas familias de aquí del pueblo. No a todas, pero a muchas lo han sufrido. Seguro. Aquí tenemos a Josefi con su madre, que mataron a su padre, tenemos mucha gente aquí que sabe lo que pasó. Entonces, yo quiero eso, por lo menos un bonito recuerdo a todas aquellas personas que tanto lucharon, que tan mal lo pasaron y que todos los que estamos aquí somos herederos de aquello. Tenemos que conservarlo, yo lo digo en el libro al final. Tenemos que recordar lo que pasó para que no se vuelva a suceder. Que hay mucho movimiento, Europa, Estados Unidos están saliendo cosas, reescribiendo la historia. No. Estamos a tener nuestro pasado claro, tal como fue. ¿Vale? Muchas gracias.